¿Qué tal? ¿Cómo están? Fíjese que el presidente Andrés Manuel López Obrador dice que Ernesto Zedillo, expresidente de México, se desató al declararse en contra de la reforma al Poder Judicial. Dice que Zedillo acudía a opinar junto con Mario Vargas Llosa y otros intelectuales vinculados con lo que él llama el conservadurismo, pero no opinaba sobre México. Dice López Obrador que personajes como Ernesto Zedillo, que no habían salido, no habían hablado, se iba con Vargas Llosa, como les decía, y pseudointelectuales del conservadurismo a participar en conferencias internacionales, pero, repito, no hablaba de México. Ahora sí vino y se desató, y así está desatada toda la maleantada, o sea, todos los maleantes de la derecha, y por algo será. Esto significa, dice el presidente, que tanta crítica como la que hace ahora Ernesto Zedillo significa que Morena y la Cuarta Transformación van muy bien. De paso retó a Genaro García Luna, que ayer declaró mediante una carta que presentó a la opinión pública, pues donde decía que vinculaba al presidente López Obrador con el narcotráfico. Lo retó el presidente a que presentara las supuestas pruebas de estos vínculos con el narcotráfico, luego de dar a conocer esta misiva. Dice el presidente, escribe que hay pruebas, que hay llamadas, que hay audios, y esto es muy sencillo, simplemente que los dé a conocer. Él tiene todo, supuestamente, pues que lo saque a la luz, a ver si es cierto. Y creo que hasta Anabel Hernández, esta falsaria también, y ya medio tocada de sus facultades mentales también, como para cómo habla y cómo grita a la hora de las entrevistas, pues también le pide pruebas a Genaro García Luna. O sea que imagínense cómo estarán las cosas ya de revueltas, que ya uno no entiende qué pasa. AMLO le pide por eso también a Felipe Calderón que por qué no sale él a defender a Genaro García Luna. Le reclama al exmandatario y a otros de los jefes, o supuestos jefes de García Luna, que lo han dejado solo, al supuesto ex superpolicía, por lo que le demandó a Felipe Calderón, ven y sal a defender a tu maleantillo, o como lo dijo a los demás cuando se expresó refiriéndose a Ernesto Zedillo, a parte de tu maleantada. Entonces, pues por eso lo reta Felipe Calderón, diciendo textualmente: los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo. El primero que debería de estar defendiéndolo es precisamente Felipe Calderón. Calderón, si como él dice es inocente, ¿por qué Calderón entonces no viene, no sale y lo defiende allá en Nueva York, donde está preso? Luego el presidente se refirió a las notas amarillistas, el amarillismo de los medios masivos de manipulación referente a las declaraciones del comandante en Culiacán. Este comandante es el general comandante de Culiacán, Francisco Jesús Leana Ojeda, luego de sus declaraciones sobre la violencia en Culiacán. Critica que las declaraciones del militar fueron tergiversadas y recuerda que en el gobierno de Felipe Calderón, cuando hubo más masacres y se elevó el índice de letalidad, los medios de comunicación aceptaron firmar un pacto del silencio para no hablar del tema de la violencia. Le hicieron una entrevista a este general, dice el presidente, general comandante de la región, y dijo que tenía que cuidar que no se enfrentaran los grupos, y de inmediato la interpretación fue que la seguridad en Sinaloa dependía de los grupos delincuenciales y no era una responsabilidad del Estado mexicano garantizar la paz y la tranquilidad. Entonces, por eso es que AMLO criticó a la cobertura de medios de comunicación sobre la violencia allá en Culiacán, Sinaloa, lo cual los calificó como de sensacionalistas y con el fin de infundir miedo a la población. La noticia acerca de Sinaloa está envuelta en una propaganda de mentiras, de sensacionalismos, de alarma para inducir miedo a la población, y sostiene que sus adversarios son quienes promueven la cobertura amarillista sobre la violencia allá en ese estado para intentar desprestigiar al gobierno que representa y a su propia persona. Pero presentó el presidente una tabla
en la mañanera, donde explica cómo no hablan los medios de comunicación sobre la violencia que existe en Guanajuato, que es mucho más alta de lo que hay en Sinaloa y de lo que ahora quieren escandalizar, cuando el 49% se presenta en 6 estados. Habla de crímenes dolosos u homicidios dolosos. El 13% está en Guanajuato. Así es de que les dice, ¿por qué no hablan de este tema también, de un gobierno panista en Guanajuato que tiene pues un problema grave de inseguridad en ese estado, el propio gobierno estatal? Luego presumió un TikTok que usted seguramente lo habrá visto, el grito de independencia de este 2014. En TikTok obtuvo una suma de 25 millones de vistas, dice el presidente Jessica. Me imagino que Jessica es una de sus colaboradores. Dice el presidente, Jessie subió al TikTok un fragmento del grito, que es el que hemos visto prácticamente todos. Si ya son 25 millones, seguramente usted lo vio. ¿Saben cuántos han visto el fragmento? 25 millones, es decir, es todo lo que publica el Reforma. Otra vez se lanzó contra el Reforma. Tiro por viaje le toca al Reforma también. Dice que de esos 25 millones que obtuvo de vistas este fragmento de video subido a TikTok, 25 millones en estos días es todo lo que publica el Reforma en 6 meses, dice el presidente, y así están las cosas. Con esto pues me voy a despedir de ustedes rápidamente, luego regresamos con la súplica de un like a este espacio Sociedades de Pensamiento con Carlos Monroy en YouTube. En TikTok me encuentra como @Monroe_HER. Ahí también nos encontramos lo mismo que en Facebook y otras aplicaciones más. Pase bien este día.